el libro de Efesios nos da cuenta de que hay una lucha espiritual. Y cuando uno parece que más tratara de acercarse al Señor, las luchas espirituales son más fuertes. Y la lucha espiritual no se trata de andar peleando con demonios o cosas, pero hay cosas en lo espiritual, en el mundo invisible que no vemos, que tienen consecuencia aquí en la tierra. Hay un pasaje en el libro de Crónicas donde está Dios sentado en su trono y hay una guerra en la tierra. Y en la tierra un rey quiere ir a la guerra, pero no es la voluntad de Dios. Y Dios lo deja, que haga lo que no es su voluntad, pero necesita a alguien que haga algo. Y él en Crónicas aparece como él está sentado en su trono, reyes a su derecha, reyes a su izquierda, y dice, ¿quién hará algo? Y aparece un espíritu, y dice, yo lo engañaré, seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y al Señor, Jehová, le parece bien, y le dice, bueno, tú lo harás, y se hará como al final Jehová lo había planificado. Y ese rey va a la guerra, es destruido, y la voluntad de Dios sigue adelante. Algo que está en lo terrenal, en la tierra, donde estamos nosotros, pero primero que nada fue ahí arriba en lo espiritual, en lo invisible, donde nosotros no vemos, pero por la Escritura sabemos que pasan cosas. Otro ejemplo, mundo espiritual y mundo terrenal. Tenemos el caso de Job. Job no tenía idea de lo que le estaba pasando a él. Pensaba en sus amigos que era por su mala conducta, por su pecado. Pensaban que lo que le estaba aconteciendo era consecuencia de lo que él hacía. Porque decían, Dios no hace nada a los justos, por lo tanto tú eres injusto. Pero lo que no sabían ni Job ni sus amigos era que en el cielo Satanás había entrado y le había dicho a Dios que pusiera a prueba a Job. Y el Señor dice, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay como él en la tierra. ¿Has considerado a mi siervo Job? Entonces, por ejemplo, esa pregunta pasa en el mundo espiritual, en el cielo de Dios. Y las consecuencias aquí abajo. Job pasa casi un año en su angustia, en su tribulación, y Santiago nos dice, vean el fin de Job, que Dios es justo, y le recompensó el doble de lo que tenía. Pero en el momento que Job estaba pasando por la tribulación, por la angustia, él no tenía idea. Y eso nos pasa a nosotros, que a veces pasamos por situaciones y circunstancias que muchas veces son consecuencia de nuestros pecados. Pero hay otras ocasiones donde no sabemos por qué nos suceden cosas. Hacemos lo que a Dios le agrada, nos apartamos del mal y aún así hay problemas. ¿Ya? La Biblia nos enseña a tratar los problemas terrenales con cosas espirituales, con armas espirituales. Y una de las armas espirituales es, por ejemplo, la oración. Y el Señor dice que cierren su puerta en lo privado, en lo secreto, donde Él solamente ve, y Él le recompensará en público. Y aquí en Josué 6 hay un hecho bastante raro, una guerra que se gana no con soldados, no con ejército. Hay un texto que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Y eso es lo que pasó aquí en Josué 6. Dice capítulo 6, versículo 1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Y a mí me gusta ver los detalles de las palabras. Y ahí dice que la ciudad estaba cerrada. Y agrega bien cerrada. Y después agrega más aún. Nadie entraba ni salía. Es algo imposible. O sea, la ciudad está cerrada, una ciudad amurallada, está cerrada. Después agrega bien cerrada. Y después dice nadie entraba ni salía. Ahora, ¿qué quiere hacer Josué con su
con su ejército. Quiere destruir la ciudad porque dice, Jehová os ha dado la ciudad. El versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad, rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová. Tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga. El versículo 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. 15. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad. De la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ya, esa frase, versículo 16, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Capítulo 6, versículo 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Del versículo 2 al versículo 16 aparece la misma frase. Jehová ha entregado la ciudad a ustedes y al rey. La ciudad, ya es suya la ciudad. Eso le está diciendo Jehová. En el versículo 2 le dice, la ciudad de ustedes, yo se la he dado. Pero pasan 16 versículos donde todavía la ciudad no es de ellos. Y donde vemos que no van a echar los muros abajo a través del ejército, sino que van a hacer algo muy distinto, muy raro. Imagínense varones entrenados para la guerra, que estaban acostumbrados a pelear, y se les dice que la guerra va a ser dando vueltas, y lo más que van a hacer va a ser gritar. Nada. Entonces, es algo raro, porque Dios quiere que no confíen en ellos, sino que confíen en Jehová. Versículo 2, Jehová les había dado la ciudad en su mano. Y el versículo 16, y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Se cumplió lo que dijo Jehová, pero al comienzo del llamado de Josué, Dios les dice que la ciudad ya está entregada en sus manos. Pero no fue automático, no fue un milagro. Tuvieron que trabajar. Jehová les dijo algo y ellos, conforme a la fe, hicieron todo lo que Josué le estaba diciendo, porque sabían que la ciudad estaba entregada en sus manos. Pero pasaron 7 días para que la ciudad recién ahí fuera entregada en las manos de ellos.
Entonces la fe es una fe racional. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy esperando algo, pero no lo veo. Y creo que va a llegar, aunque sea imposible. Pero Dios quiere probar nuestra fe. Si Dios dice algo en su palabra, nos llega automáticamente. Eso es lo que me gustaría enseñar con la ayuda del Señor. No es algo automático. Por ejemplo, Dios dice que nos puede sanar a las personas que sufrimos alguna enfermedad. Y la palabra está. Dios es nuestro sanador. Dios es un Dios de milagros. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero pueden pasar años. Y a lo mejor, tal vez si alguien está orando por alguna enfermedad, se puede aburrir. Piense en el ejército de Josué, que no tiene que pelear. Tiene que dar vuelta a una ciudad, nada más. Primer día, segundo día, tercer día. ¿Acaso no habrá algún soldado que diga, ¿y cuándo vamos a sacar la espada? ¿Y por qué no subimos por la muralla? ¿Y por qué no tiramos una escalera aquí? Buena idea, buenas intenciones, pero nada que ver con lo que Dios decía. Y yo estoy seguro, si alguno del ejército, un general a lo mejor muy inteligente, hubiera descubierto una entrada a la ciudad y hubieran desobedecido a la voluntad de Jehová, no hubieran ganado esa guerra. Porque en el capítulo posterior está el pecado de Acán y la ciudad de Ai, que era menos pueblo, una ciudad más pequeña, y ellos perdieron. Porque Acán se había llevado un lingote de oro y un manto babilónico. Y Dios les había dicho, no tomen nada del anatema. Y él lo tomó. Y con su pecado contaminó a todo el pueblo. Y todo el pueblo iba perdiendo por lo que él había hecho. Así que si un general con buena intención, con buenos argumentos, hubiera intentado siquiera hacer otra cosa para ganar esa guerra, hubieran perdido. ¿Cuál era la contraseña? Al grito, se iban a caer los muros. Lo único que iban a tener que hacer era gritar. Y en la fila que iban en la marcha, iban personas que estaban en lo religioso, que eran los levitas. Y ahí yo veo cómo algo terrenal se va ganando con algo espiritual. Cómo algo que nos afecta en este mundo se va ganando con lo que sucede en el mundo que no vemos, en lo espiritual. Así que si tenemos un problema que a lo mejor es imposible, queda este ejemplo y podemos apelar a la misericordia del Señor y decir, bueno, Dios no hace acepción de personas. Si lo hizo con Josué, si lo hizo con el pueblo de Israel, ¿qué impedirá que trabaje de la misma forma conmigo? No hay ningún impedimento. Podemos apelar a la misericordia de Dios. Así como Josué entró en una ciudad que decía en el versículo 1 que la ciudad está cerrada, bien cerrada. Y más aún dice, nadie entraba ni salía, y esos muros cayeron. No se desenvainó ninguna espada, no se tiró ninguna piedra. Los muros cayeron, porque ellos obedecieron la voz de Jehová, nada más. Y vuelvo a repetir, si ellos hubieran hecho algo que Jehová no había mandado, y aquí está Jehová, uno dice Jehová, pero Jehová no le habló a todo el pueblo, le habló a los líderes, en este caso a Josué. En esta asamblea local son nuestros ancianos, que el Señor los ha puesto por sobreveedores. Si ellos nos ordenan algo, si ellos nos dicen algo, y hay algún hermano que no le parece, es como si a Josué le dijeran, ¿y por qué te tenemos que hacer caso? ¿Acaso yo no sé de guerra? Yo soy general, y si yo veo que hay una muralla que podemos pasar por ahí, pero lo hicieron
Le hicieron caso a Josué. Y la batalla se ganó porque no estaban confiando en ellos, estaban confiando en Jehová. Y los únicos que se salvaron fue Rahab, la ramera, que había ocultado a dos personas, a dos espías. Y ahí vemos que fue un milagro, porque en ese tiempo las casas estaban en las murallas eran tan gruesas que habían casas y había también para transitar carretas, y eran anchas. Y en una de esas casas estaba Rahab, y se cayeron todos los muros, pero esa casa no cayó. Así que de repente aparecen unos artículos científicos que dicen que por el sonido del griterío o las bocinas los muros cayeron, hubieran tenido que caer todos los muros. Pero quedó una casa, que fue la casa de Rahab. Así que dejemos este capítulo con la siguiente idea. Algo terrenal se solucionó con obediencia y con fe en el mundo espiritual. Y si no lo hubieran hecho así, Jehová no hubiera estado con ellos. En Éxodo capítulo 14. El pasaje es conocido, así que voy a leer algunos versículos solamente. Versículo, el 13, pero antes el pueblo va saliendo, los egipcios vienen tras de ellos y llegan a la orilla del Mar Rojo. Y tienen a este lado un monte gigantesco, a este lado otro monte, y también gigantesco. Y ellos están frente al mar, a los lados están los montes, y atrás viene el ejército de Egipto. Sin salida. Cero posibilidad. Ya no pueden confiar en ellos mismos. Y entonces recién ahí, ellos comienzan a clamar. Pero antes de clamar, viene nuestra actitud, la queja. Se empiezan a quejar. No se quejan contra Dios porque le da miedo. Pero se quejan contra Moisés. Pero nosotros vemos en la Biblia que es lo mismo. Porque a las personas las pone Dios. Por medio de su espíritu. Y cuando Moisés también va a buscar palabra de Dios, dice, ve tú y después nos cuenta. Porque a ellos les da miedo comunicarse con Dios. Pero Dios dice que es lo mismo. Si se rebelan contra Moisés, como lo hizo Aarón y María, ¿qué les pasó a Aarón y María? Se llenaron de lepra. María tuvo que estar 7 días fuera del campamento. Y Moisés apelando a la misericordia de Dios por su siervo Moisés. Y aquí el versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Porque el pueblo empezó a decir, ¿no había acaso en Egipto tumbas para que muriéramos allá? ¿Que nos trajiste a morir a este desierto? Y a través de todo el viaje de Israel por el desierto, ellos se van quejando una y otra vez. Y Dios les va llenando. Ellos dicen, allá teníamos esto y echaban cosas de menos sin importancia. Se habían olvidado de las cadenas, de la esclavitud, de la opresión y se acordaban de la comida. A veces nuestra mente nos lleva a las cosas que dejamos en el mundo. Y si uno piensa bien y con sinceridad en el corazón, en el espíritu, se da cuenta que son puras tonteras nomás. Las cosas que echamos de menos del mundo. A Asaf le pasó lo mismo. Asaf tenía envidia de los mundanos porque le iba súper bien. Y después dijo, hasta que llegando a la casa del Señor, consideré, recapacité, y ahí se dio cuenta que el fin de ellos no era el mismo fin de él. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que estamos con pensamientos
y divagamos y tenemos cosas de la antigua naturaleza y llegamos aquí, una palabra y se va todo. Se limpia nuestro espíritu con la palabra, con el agua, se lava. Y aquí el pueblo dice, Moisés, en el 13, no temáis. Y es una de las palabras que el Señor repitió bastante, hartas veces le decía a sus discípulos, no tengan miedo, no tengan temor, no temáis, mayor soy yo que el que está en el mundo. ¿Se fijan? Y el versículo 13 dice, no temáis, pero no se queda ahí, sino que avanza y dice, estad firmes, estad firmes. Ya, una cosa, se me quita el miedo, se va el temor, ¿y qué hago ahora? Estad firme, firme. Más adelante en el Nuevo Testamento dice, estad firme, estad con la libertad que Cristo nos ha hecho libres. Si tenemos algún temor, aquí se enseña, ¿cierto?, de los demonios no pueden entrar en una persona porque tiene el Espíritu Santo. Pero si vamos examinando un poco más, atacan nuestra mente, atacan nuestros pensamientos, y son espíritus, y son malos, son malos. Y por ejemplo, estando en una reunión nos distraen, nos hacen pensar cosas feas. Estad firmes, no temáis, estad firmes, y la Escritura continúa y dice, y ved la salvación de Jehová. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Me acuerdo de cuando el Señor va en la barca y hay una media tempestad y la lluvia y las olas y los discípulos que eran pescadores también están asustados y el Señor ¿cómo va? ¿Cómo va en la barca el Señor? ¿Acaso no va durmiendo? Una tranquilidad que solamente el Espíritu de Dios le podía dar, tranquilo. Entonces lo despiertan y el Señor le dice que la fe, les vuelve a hablar de la fe. Y calma el viento y la tempestad, ya tranquilo. Siempre le repetía eso, estar tranquilos. Y ahora viene lo que me llamó la atención. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Le llama la atención algo en ese versículo? Es el Señor que nos pide que oremos a Él cuando estemos afligidos, angustiados. Clama a mí, yo te responderé, dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Y ahora dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿Acaso Dios no sabe todas las cosas? Sabe todas las cosas, pues estamos en lo correcto. Él sabe todas las cosas, le agrada que oremos, que le presentemos nuestras necesidades, nuestras angustias, por nada estemos afanosos, antes bien presentemos todo en oración. Pero aquí le dice a Moisés, ¿y por qué? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar seco. ¿Qué es lo que dice Moisés en el versículo 13? Le dice al pueblo de Israel, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ya Moisés lo dio por hecho, o sea, ustedes tienen miedo a los egipcios, pero no los van a ver más. Y después que él hace una declaración de esa magnitud, contra un ejército tan grande, comienza a clamar a Jehová. Y Jehová le dice, ¿y por qué clamas a mí? O sea, Moisés tuvo tanta fe en Dios, y ya había una comunión con él,
que él sabía que Jehová los iba a librar. A lo mejor no sabía cómo, pero sabía que había una salida. Moisés tuvo fe en Dios, sabía que Jehová no lo iba a llevar a un lugar para dejarlo morir ahí. Y más adelante él aclara el pensamiento que Moisés tenía de Dios. Porque él sabía que, y si tú destruyes al pueblo, ¿qué van a decir los otros pueblos? ¿Ese Jehová que sacó a su pueblo para destruirlo en el desierto? Ese era el pensamiento que tenía Moisés, que Dios lo sacó, pero lo sacó para llevarlos a algo mejor. Y siempre que Dios nos saca de algo es para llevarnos a algo mejor. Nos sacó del mundo, nos tiene aquí en este lugar. Si nos quita un trabajo, nos lleva a un trabajo mejor. Y aquí el pueblo de Israel está saliendo de la esclavitud, pero el pueblo de Israel no ve lo que Moisés ve. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y aquí hay otra cosa, que a veces uno pide cosas, clama por cosas, ora por cosas, pero no hace nada. Aquí lo que Dios le está enseñando, bueno, usted está clamando, está pidiendo, pero ahora tiene que marchar. Si alguien pide para que Dios lo ayude en sus estudios y no estudia nunca, si alguien pide que Dios lo ayude a encontrar trabajo y se levanta a las 12 del día para ir a buscar trabajo, es dile al pueblo que marche. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y tú extiende tu vara y tu mano. Las herramientas que Dios le había dado a Moisés, que él utilizara las herramientas que Dios le había dado. Moisés tuvo fe. Moisés tuvo una fe tan tremenda que él, viendo al pueblo de Israel y detrás de ellos el pueblo egipcio, él dijo, no teman, estén seguros, ese pueblo que ustedes están viendo ahí, no lo van a ver más. Y sucedió, se abrieron las aguas, ¿cierto?, del Mar Rojo, se abrieron, pasaron, y cuando los egipcios quisieron pasar, el Mar Rojo se cerró y murieron todos ahogados. Es un mito, dicen algunos, ¿cómo iba a ser eso? Pero la arqueología moderna está con algunos cristianos también presentes. Ya han investigado el Mar Rojo en sus profundidades y en ciertas partes han encontrado carros egipcios a lo largo de una parte del Mar Rojo. No es casualidad. Vamos a ir a Ezequiel 37. Recordémonos las dos historias que hemos visto. La primera podríamos quedarnos con Josué y las 7 vueltas. Hay que dar las 7 vueltas. Hay que dar las 7 vueltas. Dios lo está diciendo algo, pero hay que hacer las cosas. Por ejemplo, Señor, dame más conocimiento de ti, le pedirá a alguno. Pero si no lee nunca su Biblia, Señor, quiero ser más fiel, pero si no viene nunca a reuniones. Entonces, hay que dar las 7 vueltas, hay que creerle a Dios y hacer lo que Él dice en su palabra, y lo que dije al principio, Dios honra a los que le honran. Y la otra del Éxodo es que a veces uno pide cosas, pero después tiene que actuar conforme a lo que está pidiendo. ¿Para qué clama? ¿Para qué sigue clamando que marchen? A veces uno hace una oración, pero hay que hacer. Se oró por el roble alto, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Oraciones porque el Señor abriera una puerta, y de repente aparece ese lugar, pero hermanos tuvieron que ir a entregar invitaciones. Los hermanos van con el megáfono a invitar a los niños. No hay que de repente, Señor abre una puerta y ahí hay 30 niños, hay que ir a hacerle clase. Hay un trabajo antes, ¿ya? El Ezequiel 37
El valle de los huesos secos lleva como título. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritus. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé, como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Somos una generación privilegiada. Si esta profecía la hubieran leído nuestros hermanos del 1900, del 1800, no la entenderían. Pero nosotros vimos el cumplimiento en 1949. Israel renació como nación, se cumplió la profecía del profeta Isaías también, nacerá nación en un día, y nació en un día, por un decreto de las Naciones Unidas. Es la única nación que ha nacido en un día, por un decreto. No hay proceso de independencia, en un día nació una nación, estaba profetizada. Y aquí los huesos secos también hace alusión a que una nación muerta, huesos secos, de repente va a vivir y va a infundir espíritu, y en menos de 60 años Israel es una potencia mundial. Nosotros llevamos 200 años como país independiente, y todavía no llegamos a los niveles y a los estándares que llegó el pueblo de Israel, la nación de Israel. Es un milagro viviente. Si alguien quiere comprobar, ahí está el pueblo de Dios terrenal, Israel. Ya. Pero lo que quiero hacer reflexionar, hay harta enseñanza aquí respecto a nuestros problemas. Nuestros problemas son los huesos secos. Eso es cada problema, cada uno tiene un problema, usted pone ahí, en vez de huesos secos, su problema. Pero es un proceso también, igual que en las otras historias. Y al final es como el aburrimiento, porque uno a veces ora, pero de repente ya se aburre porque no sucede nada. ¿Y qué pasa si estábamos a lo mejor como Josué en el séptimo día? ¿Se imaginan en el séptimo día y los soldados, hoy día no quiero, y si no ha pasado nada en 6 días? ¿Qué va a pasar hoy día? Y no hubieran ido el séptimo día, no hubieran visto el milagro. ¿Ya? Entonces, insistir. Y aquí también el profeta Ezequiel, como algo ceremonioso, el Señor le pregunta al profeta, le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él, como en una forma reverente puede ser, le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Es como tú sabes todas las cosas, tú eres el soberano. Y a veces nosotros
queremos ser demasiado muy respetuosos con el Señor y Señor, por favor, podría ser, pero a veces el Señor tiene promesas para nosotros. Nos ha dado tantas cosas y nosotros muchas veces pedimos casi con vergüenza alguna promesa que Él ya ha hecho. Ha hecho. A veces da pena escuchar, por ejemplo, a alguna persona con buenas intenciones pidiendo el Espíritu. Que el Señor le dé el Espíritu. Si una persona cree en el Evangelio, el Espíritu viene como un sello y queda en uno. Entonces dice que le dé su Espíritu en la misericordia. Pero el Señor ya tiene la promesa en su palabra. Y aquí el profeta Ezequiel dice, solo tú lo sabes, Señor. ¿Y quién era Ezequiel? Era la voz de Jehová, era un profeta de Jehová. Y es como si el Señor le dijera, pero tú eres profeta, háblale a estos huesos. La autoridad que yo te di como profeta, te ungí como profeta, tienes autoridad de profeta, háblale, háblale. ¿Y acaso el Señor no nos dice a nosotros, si pidiéramos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él la va a hacer? La va a hacer. A veces, como dice Santiago, no recibimos porque pedimos para nuestros deleites. Pero si pedimos conforme a su voluntad, Él va a responder. Y aquí Ezequiel dice, Señor, tú lo sabes. Y el Señor dice, profetiza y dile a estos huesos secos que van a vivir. El 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Voy a hacer entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 5. Y al final del capítulo todavía no hay vida. Porque comienza primero con los huesitos, los tendones, se va armando el esqueleto, luego los tendones, pero después hay otra cosa más. Lo que comentamos al principio. A veces uno quiere arreglar algo en la tierra con lo terrenal, con las soluciones que a uno se le ocurren, pero a veces los problemas terrenales se solucionan con cosas espirituales, en el mundo espiritual. Las armas espirituales no son de este mundo. El versículo 5 dice, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pero continúa y al final casi de este pasaje, el versículo 9 dice, profetízale al Espíritu. Profetízale al Espíritu. Ya está la mitad del trabajo hecho. La mitad del trabajo ya se había realizado por la sola palabra del profeta. El profeta le habla y le profetiza estos huesos. Y comienzan a armarse y los tendones, pero después no hay espíritu, no hay vida. Es un paso más. Es como la séptima vuelta. Es como el marchar de Moisés. Aquí es que le profeticemos al Espíritu. A veces ya hacemos todo lo que hay que hacer, pero nos falta el empujoncito, el Espíritu. Dice el versículo 9, me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y ahí dice, profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, en extremo. El versículo 10 dice, profeticé como me había mandado. Y eso es importante. Josué dio las 7 vueltas, los 7 días, es ilógico, es raro, pero él lo hizo porque Jehová se lo había mandado. Moisés le dijo al pueblo que marchara y extendió su mano y su vara porque Jehová se lo había mandado. Y en el desierto también dice que se hiciera todo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte acerca del tabernáculo. Y cada cosa, cada detallito conforme al modelo. Y esto es un buen ejemplo, una asamblea local. Nosotros seguimos los parámetros que están en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, las cartas, todo conforme al modelo que debe funcionar una asamblea local. Y por eso el Señor bendice, respalda.
y hay espíritu también. Aquí dice, ¿vivirán estos huesos? Profetiza el espíritu, profetiza. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Antes de eso no había ejército, no había nada. Solamente habían unos huesos secos. Después de lo que vio el profeta, había un ejército en gran manera, numeroso. Y son soldados, aquí podrían ser hermanos que a lo mejor podrían estar aquí, pero no están. Tenemos que seguir orando por ellos, sin desmayar. Y un último para terminar en Marcos 16. Marcos 16. Dice, versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, compraron especie aromática para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y continúa el relato. ¿Qué me enseña ese pasaje? ¿Qué era lo lógico que hicieran esas hermanas? Lo lógico, y que a veces nos pasa también, es que cuando vemos una dificultad, no hacemos algo que había en nuestro corazón o en nuestra mente. Y hermano, si hay algo en su corazón y en su mente que es para la obra de Dios, es de Dios. ¿Y cuántas veces usted ha apagado el Espíritu y no ha seguido, no le ha hecho caso al Espíritu? Si es algo de Dios, es de Dios. Si está en su corazón, está en su mente, usted es cristiano, está en comunión con Dios, es de Dios. Estas hermanas sintieron el deseo de ir a la tumba del Señor. Y como nos pasa a veces, si hubiéramos estado ahí, ¿qué hubiéramos dicho? ¡Ay, que está la piedra! ¡Qué pena! No vamos a poder ir porque hay una piedra grande y no la podemos mover. Y dice el texto, ellas estaban pensando, ¿quién nos moverá la piedra? Pero eso no las detuvo. Eso no las detuvo. Ellas pensaron quién le iba a mover la piedra, pero aunque no hubiera nadie que se la moviera, ellas hicieron lo que tenían que hacer y avanzaron. Como el pueblo de Israel marchó, como Josué dio las 7 vueltas, como Ezequiel profetizó algo que estaba muerto, los huesos, él los vio y dijo, vivirán, vivirán, y cuando ya no podía, el Espíritu, y entró el Espíritu, y vivieron. Estas mujeres hicieron lo que tenían que hacer, y lo que les faltaba, cuando llegaron, la piedra estaba removida. Antes de terminar, vamos a orar.